Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias virtuales de hidrogeología. Antes de empezar, le vamos a pedir que desactiven sus micrófonos para evitar cualquier interrupción. Mi nombre es Lorena Ceballo y junto a al doctor Carlos Schulz y Noela Hurtado estamos organizando desde las cátedras de hidrología ambiental e hidrología subterránea este ciclo de conferencias. En el día de hoy nos acompaña el geólogo Esteban Tálamo, nos va a exponer su conferencia La hidrogeología en la explotación del litio en la Puna, casos de estudio. Esteban es geólogo, egresado de la Universidad Nacional de Salta, y está realizando el doctorado en Ciencias Geológicas en esta universidad. Es consultor privado en Conhidro y es integrante de las cátedras de Geología de los Recursos Hídricos y Exploración de Agua Subterránea en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. También nos acompaña la magíster Laura Wisner, que es secretaria de Investigación, Posgrado y Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Hola Laura, buen día. Bueno, hola Lorena, hola Carlos, hola Noelia, y también a Esteban, que está de aquel lado de Catamarca, que nos va a exponer en el último ciclo de conferencias virtuales de Hidrogeología 2020, y esperemos que o en el resto del año o el año que viene continuemos con esta actividad que ha sido muy fructífera, y desde el equipo de gestión, bueno, felicitamos por el éxito que ha tenido y las repercusiones luego de estos videos que quedan en las páginas de internet, digamos, y que se pueden consultar. Así que, bueno, les doy la bienvenida y esperemos escuchar a Esteban con esta hidrogeología en la exploración de litio en la Argentina, en la Puna precisamente. Que tengan todos buenos días. Gracias, Laura. Antes de dar inicio a Esteban, gracias a todos los participantes. Esta conferencia luego va a ser subida a YouTube, así que va a estar disponible, le vamos a enviar el enlace. Y bueno, todas las consultas las pueden ir haciendo en el chat que está disponible acá en Zoom. Bueno, Esteban, todo tuyo. Bueno, buen día. Agradecer a todos ustedes por haberme dado esta oportunidad de participar en estas interesantes jornadas virtuales. Y en el caso puntual de lo que me toca presentar en el día de hoy, más que nada es poder transferir un poco de una experiencia a lo largo de varios años que he tenido trabajando desde el sector privado, en participar en varias etapas de distintos proyectos de exploración de litio en los salares de la Puna Argentina. Entonces creo que lo que más me interesa en este caso, más que dar una conferencia o muy avanzada científicamente, es más transferir un poco, sobre todo a los alumnos, a los profesionales que están recién recibiéndose, que puedan ver un poco un espectro de la cantidad de actividades que tienen los geólogos y puntualmente los hidrogeólogos, una gran oportunidad histórica seguramente en el trayecto de los últimos años, que ha generado también muchísimo trabajo para nosotros. De esto se trata, de la exploración en la Puna Argentina, y bueno, como vamos a hacer una pequeña introducción, más allá de que son temas que están seguramente conocidos por muchos, pero algunos probablemente no. ¿Cuál es la importancia del litio? ¿Por qué es tan buscado y es tan demandado actualmente? Bueno, básicamente por ser un metal alcalino, que tiene ciertas propiedades muy interesantes y que tiene, por lo tanto, una gran cantidad de usos en distintos rubros, en distintas actividades. Eh, Fíjense en el cuadro que está arriba a la derecha, tenemos usos, obviamente lo electrónico, que es lo que actualmente más lo demanda, pero la industria de la cerámica, el vidrio, las grasas, la metalurgia, polímeros, bueno, tiene una infinidad de usos en sus distintas variedades, ¿no? Porque el producto, el catión es el litio, pero las sustancias que se logran industrialmente es carbonato de litio, cloruro de litio, hidróxido, entonces
y cada uno va siendo aplicado en distintas industrias. Hoy en día, la vedette, para decirlo de algún litio, porque junto con otros, con el hidróxido y con los óxidos, se utilizan justamente en la elaboración de baterías, que es lo que actualmente ha hecho explotar la demanda. Fíjense en el cuadro abajo a la izquierda, cómo a partir del 2005-2006 explota los commodities de este producto, y cómo el mercado, esto está expresado en dinero, digamos, en el precio por tonelada, cómo ha ido ascendiendo hasta llegar a un pico en el 2018, seguramente por una falta de oferta todavía a la gran demanda. Y bueno, si bien ha habido un desmoronamiento del precio en cuanto a ese pico, actualmente la tendencia sigue increciendo. ¿Por qué? Porque hay un mercado que todavía no está satisfecho. Hay mucha exploración del litio, pero todavía poca inyección de producto en el mercado. ¿Y dónde encontramos el litio? Bueno, hay como dos mundos. El mundo sólido, le digo yo, que son las fuentes minerales de litio a través de minerales que normalmente se encuentran en yacimientos de tipo pegmatita, eh, donde tenemos la mica, la lepidolita, el espodumeno, que es el más explotado, en fin, y todo en el hemisferio occidental, es donde están, oriental, perdón, es donde están la mayoría de los yacimientos de este tipo de mineral. Un 30% es representado o contenido disuelto en agua. Entonces son salmueras las que contienen el litio, que normalmente el continente americano en este caso es el que tiene las mayores cantidades de reservorios en este tipo de yacimientos. ¿Cuál es la ventaja del litio contenido en salmueras? Que tiene unos costos de producción y de obtención mucho más económicos que los que se obtienen a través de las pegmatitas. ¿Dónde lo encontramos al litio dentro de este esquema americano? Y haciendo ya puntualmente un zoom en Sudamérica, en el denominado triángulo del litio. El triángulo del litio es como que, desde mi punto de vista, se instaló simplemente por unir en este gráfico central el gran salar de Uyuni, que es el salar más grande del mundo, ubicado en el país hermano de Bolivia, el salar de Atacama, que es el mayor productor de litio, y el salar del Hombre Muerto, que desde hace más de 20 años en Argentina, puntualmente en Catamarca, está produciendo la unión de estos tres grandes yacimientos genera el triángulo. Y fíjense que después las distintas modalidades del triángulo son todas englobadas, que ya producen, y por supuesto en Argentina la gran cantidad de salares que existen entre Jujuy, Salta y Catamarca. En una imagen de Google Earth, fuera del ambiente de Puna, en la zona sur, en el departamento Tinogasta, en la provincia de Catamarca, existe un proyecto que está en plena ya factibilidad, prefactibilidad, con planta piloto, que es el de Tres Quebradas, operado por la empresa LIEX SA, por sus proyectos que están siendo desarrollados y estudiados actualmente, que es el de en Antofagasta de la Sierra, también en provincia de Catamarca, el enorme y largo salar de Antofalla, explorado también por varias más, eh, desarrollado también en la provincia de Catamarca, el salar del Hombre Muerto, donde actualmente está la única industria de Catamarca que está produciendo litio en este momento, que es Livent, antes FMC, en el proyecto Fénix, y donde actualmente existen varios proyectos, pero dos muy avanzados, o uno muy avanzado, que es el de Galaxy, el salar del Hombre Muerto también, por supuesto, y actualmente el proyecto coreano de Posco en la zona de límite entre Salta y Catamarca. El salar de Río Grande, en el norte, en Jujuy, tenemos todo lo que es Olaroz, donde actualmente también es el otro proyecto argentino que está produciendo, inyectando carbonato de litio al mundo. Son los dos únicos. Livent en Catamarca y Sales de Jujuy en la provincia de Jujuy. Actualmente se está desarrollando también de una manera vertiginosa el proyecto de Cauchari, también en
en el límite de Jujuy con la provincia de Salta. Las salinas grandes están siendo exploradas y prospectadas, el salar más grande del mundo, el salar de Pocitos, el salar de Rincón, y todo el tren de Santa Rosa de los Pastos Grandes, Centenarios, Ratones, Diablillos, Yuya y Yaco, en fin, son muchísimos las oportunidades y los salares que están siendo estudiados y prospectados en la República Argentina y sobre todo en la Puna, en nuestra Puna. Esta es una foto de una trinchera en el salar de Tres Quebradas, en Tinogasta, y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a simple vista agua. Se ve la fase sólida, que es el salar en sí, en este caso un salar cristalino, un salar de halita pura, y bueno, entramos en una discusión que no hay que darle mucho espacio sobre definir qué es la salmuera, si es agua, si no es agua. Bueno, la Real Academia Española define a la salmuera como agua con sal disuelta. Por supuesto que la magnitud de esa sal disuelta es lo que nos va a dar realmente la caracterización de dicha salmuera o no. Para dar una idea de los extremos de conductividad eléctrica que tenemos en este caso alrededor nuestro, es el agua de un valle central como el de Catamarca, que es un valle intermontano en Sierras Pampeanas, tiene una conductividad eléctrica de 800 microsiemens, el agua del mar aproximadamente 30.000 microsiemens, y las salmueras de los proyectos en Puna tienen más de 200.000 microsiemens de conductividad eléctrica. Entonces realmente eso es lo que se prospecta, es una solución, es un fluido que tiene esa conductividad eléctrica y que tiene incluso hasta 20 y pico % más de densidad que el agua pura. Ahora tenemos nosotros que entrar en saber que hay etapas donde los geólogos siempre participamos. Y hay que entender, dentro de los proyectos de litio, acá puse litio potasio porque es otro catión que también se encuentra a veces asociado y a veces en cantidades que pueden ser económicamente explotables, es la génesis, o sea, cómo se produjeron estos depósitos, cómo se llegó a, por qué existen. Es importante porque nos ayuda a los geólogos a seguir buscando oportunidades de encontrar estos yacimientos. La ocurrencia es cómo se encuentra, en qué formaciones está contenido, de qué manera, con qué cualidades o calidad, en fin. Y después, por supuesto, la parte ya más que define la parte económica es cómo lo extraigo y bajo qué costos, ¿no? En estos tres conceptos siempre está involucrado el geólogo y cada vez más el geólogo especializado en agua subterránea. Ahora, cuando hablamos de prospección, vamos a buscar ambientes hidrogeológicos. Fíjense la definición de Todd, es un modelo conceptual de los parámetros morfológicos, geológicos y climáticos que determinan los atributos principales del régimen del agua subterránea. Si yo hago un esquema de lo que es un salar alto andino en la Puna, tenemos que hablar de por lo menos 5 tópicos que lo caracterizan y que da justamente la explicación, esa génesis de este tipo de yacimientos. Líquidos, en el caso de salmuera, o incluso de algunos depósitos químicos, como lo son boratos y sulfatos o carbonatos, que son sólidos y que son también o fueron explotados en distintas oportunidades. Pero en el marco de la charla del litio, siguen estando en juego estos parámetros, que son el endorreísmo, clave, porque necesitamos que son cuencas cerradas por arcos volcánicos y por cordones montañosos de formaciones más antiguas, donde el drenaje siempre es centrípeto hacia una zona deprimida, donde se genera la concentración del escurrimiento, de la escasa cantidad de agua que va precipitando en esta zona. El vulcanismo y el termalismo asociado a ese vulcanismo, que son probablemente los que introducen las anomalías en ciertos cationes. No todos los salares tienen litio y no todos los vulcanismos son iguales, entonces eso es lo importante también y lo interesante que tiene cuando uno prospecta este tipo de yacimientos. La gran tasa de evaporación y la gran irradiación solar que existe en la Puna por una cuestión básicamente de geología y de geomorfología. Estamos en un plató
que se desarrolla a más de 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, entonces las condiciones atmosféricas, la extrema sequedad, hacen que la atmósfera tenga un gran poder evaporante, y por supuesto, todo esto hace que en la evolución del tiempo geológico se vaya concentrando el material anómalo que entró seguramente por la actividad volcánica o por lixiviación de minerales. Hay varias teorías al respecto, no vamos a entrar en detalle en este momento. Pero este es un poco el esquema donde todos estos factores se tienen que conjugar para poder explicar la presencia de salmueras enriquecidas en litio o en potasio, o, por ejemplo, los boratos, si hablamos de sustancias sólidas. En cualquier desarrollo minero, tenemos la existencia, por supuesto, del recurso, y después hay distintas etapas de prospección, se descubre un yacimiento, se explora, se desarrolla, se estiman o se calculan las reservas, se determina la existencia de una mina y se pasa, por supuesto, a una etapa de explotación minera. Ese es el principio y el fin, que uno lo resume en 20 segundos, y esto normalmente lleva muchos años, pero afortunadamente en todos los casos se necesita la presencia de los profesionales geólogos. Por supuesto, probablemente al principio, en una etapa de prospección, la característica del geólogo sea más un geólogo regionalista, estratígrafo, geomorfólogo, metalogenista, en fin, una persona que esté preparada para entender lo que veíamos recién, la génesis, donde se conjugan todos esos factores que explicamos en el slide anterior. Pero después, cuando ya tenemos definido y estamos ya explorando el salar o la manifestación que hemos encontrado, vamos a encontrar ya geofísicos, hidrogeólogos que se suman al staff de geólogos que están prospectando. Y cada vez más el hidrogeólogo se encuentra comprometido en este tipo de proyectos. Cuando hay que calcular ya las reservas o estimar la cantidad de salmuera que tenemos contenida dentro de un salar, o la manera en que el salar nos lo puede entregar y bajo qué métodos de extracción vamos a poder obtenerla, el rol del hidrogeólogo se hace cada vez más importante, y ya entra también en juego mucho los hidroquímicos, los geoquímicos, porque estos proyectos a la larga también tienen una gran componente química, y de hecho muchas veces el éxito o el fracaso, una vez que está descubierta el enriquecimiento, el éxito o el fracaso de estos proyectos pasan por la parte química industrial, de lograr la calidad de los productos que el mercado está demandando. Y ni que hablar cuando tenemos que pasar una etapa de explotación, donde el hidrogeólogo va a ser básicamente también, junto con el químico, preponderante. ¿Por qué? Porque una mina de litio en un salar no es ni más ni menos que una X cantidad de perforaciones. Eso es todo lo que es el yacimiento. La parte de extracción son perforaciones. Por supuesto que el geólogo es el que tiene que encargarse de saber cómo lo está explotando, cómo responde el sistema de extracción, y sobre todas las cosas, cómo la calidad de esa salmuera se puede llegar a modificar en el tiempo, como para poder garantizar que los procesos industriales sean estables. Aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta es que los estudios hidrogeológicos, como en todos los estudios hidrogeológicos, tiene la necesidad de definir y caracterizar a los reservorios donde están contenidos las salmueras. Necesitamos saber esa formación geológica, qué permeabilidad tiene, qué coeficiente de almacenamiento, cuál es su porosidad eficaz, en fin, todos los parámetros que después me permiten saber cómo se almacena y cómo se puede extraer esa salmuera. Y por supuesto que la mayoría de estos parámetros, que son clave y esenciales a la hora de caracterizar un yacimiento, se obtienen a través de perforaciones que permiten ya el muestreo del subsuelo del salar, y la realización de pruebas hidráulicas o testeos que nos generan una cantidad de información que es imprescindible. Y por supuesto la ley del yacimiento va a mandar en cuanto a la factibilidad económica de que sea posteriormente explotado en un concepto ya de mina. Ahora, los aspectos del geólogo tiene como sus grandes campos de trabajo, que son
en todo lo que es la parte periférica, o sea, cuando el geólogo es convocado, el hidrogeólogo, para la prospección de agua dulce en el marco de estos proyectos, porque estos proyectos sin agua dulce también tienen sus inconvenientes, porque necesitan posteriormente agua dulce no solamente para lo que es campamento y operación de minas, sino también para la parte de proceso industrial. Entonces, en este caso, los estudios normalmente son estudios un poco, podríamos decir, convencionales, donde se aplican todas las técnicas que siempre se aplican en los estudios hidrogeológicos en otros sitios, pero también tenemos los estudios en el propio salar, ¿no? donde también se aplican estas mismas metodologías, pero hay conceptos que son distintos. La hidrogeología de salares es una parte de una rama de la hidrogeología que se está desarrollando actualmente, porque tenemos medios que muchas veces no se comportan como medios porosos, sino son a veces en muchos casos tipo kársticos o pseudocársticos o mixtos. Entonces la parte hidráulica o la valoración de este tipo de yacimiento a veces es distinta y amerita otros criterios u otros tipos de estudios. Es una rama, como digo, nueva. En el 2016 recuerdo una charla que dio Rodolfo García en el Congreso en Catamarca sobre la hidrogeología de salares, y justamente manifestó la cantidad de actividades, de prácticas y de técnicas que se necesita encima para la distinta calidad de salares y tipo de salares. Hay salares que son maduros, muy evaporíticos, y hay otros, por el contrario, que son muy terrígenos o clásticos, y algunas situaciones mixtas. Entonces, en todos los casos, el abordaje de los aspectos hidrogeológicos es diferente. Ahora, fíjense en la definición de lo que es la exploración o prospección del agua subterránea, que la sacamos, ¿no es cierto?, de Custodio y Llama. Dice, se entiende por exploración o prospección de agua subterránea el conjunto de operaciones o trabajos que permiten la localización de acuíferos de lo que se pretende obtener agua en cantidad y calidad adecuada para un fin determinado. Si yo cambio algunas palabras, puedo decir que se entiende por exploración o prospección de salmueras enriquecidas al conjunto de operaciones o trabajos que permiten la localización de reservorios, de lo que se pretende obtener salmuera en cantidad y calidad adecuada para la industria minera. ¿Qué es lo que quiero transmitir con este juego en un párrafo? Pues simplemente que el concepto es el mismo, ¿no? Así, todo lo que aplicamos para buscar agua, lo vamos a aplicar para buscar salmuera. Y en todos los casos, obviamente, el rol del hidrogeólogo es fundamental. Y también es fundamental porque conceptualmente los estudios hidrogeológicos no se hacen una sola vez y para siempre, sino que son de carácter iterativo, justamente porque las condiciones o los parámetros que rigen muchas veces el contexto geológico del subsuelo y por ende el comportamiento de las aguas subterráneas se va modificando porque se modifica el entorno, porque se modifica la recarga, porque se modifica la descarga, porque el hombre interviene y genera, por ejemplo, una extracción intensiva del recurso en cierto lugar, en fin, y porque lo vamos conociendo a medida que se lo va desarrollando. Cuanto más tiempo va pasando y más trabajo hay sobre una zona, a medida que se van haciendo perforaciones y nuevos estudios, vamos entendiendo cada vez mejor los sistemas y mejorando los modelos hidrogeológicos conceptuales. Cuando hablamos entonces de la ocurrencia, nosotros como geólogos tenemos que salir a buscar, a prospectar, y obviamente que en una primera etapa no podemos salir a perforar porque siempre la etapa de perforación involucra una inversión mayor. Entonces, por supuesto que los primeros pasos que damos los geólogos es el contexto geológico de superficie, tener acabada información y conceptual sobre cuál es la geología, cuáles son las estructuras, cuáles son las formaciones geológicas que pueden o que suponemos que pueden estar en subsuelo, tratar de imaginarnos el espesor de esas formaciones geológicas, y para ello, por supuesto, nos apoyamos también en estudios indirectos, como lo son las geofísicas. Entonces, siempre en una primera etapa de prospección de salares, hay un muestreo seguramente superficial, donde uno ya puede empezar a descubrir alguna anomalía o algún valor interesante de litio en las salmueras superficiales o en los pozos de poca profundidad, entender la geología perfectamente y
tratar de, con el apoyo geofísico, establecer ya geometría del reservorio, profundidad, cambios o variaciones faciales en subsuelo, todas cuestiones que nos van a ir después permitiendo diagramar, en el caso de que los resultados así lo ameriten, etapas de exploración directa a través ya de perforaciones, donde vamos a entrar directamente al reservorio, donde vamos a poder muestrear el reservorio, donde vamos a poder comprobar si esa anomalía superficial en cationes como el litio también se corresponden en la profundidad, o si hay variaciones de la ley de la salmuera en la profundidad. Por supuesto, en todos los casos necesitamos la presencia de geólogos, y bienvenida la participación de geofísicos y la interacción entre geólogos y geofísicos, que siempre como complemento enriquece cualquier tipo de proyecto. Ahora, dentro de los métodos indirectos, no vamos a entrar, solamente un poco para tener un paneo de la gran cantidad de métodos geofísicos que se utilizan para medir distintas propiedades físicas de los materiales, pero saber que siempre en el territorio del litio y en el mercado de las aguas subterráneas hay componentes económicas que a veces ameritan o no la práctica o la utilización de ciertos métodos. Hay métodos que son mucho más costosos, hay métodos que son mucho más accesibles, y hay también a veces etapas que uno puede ir avanzando, ¿no? Se pueden empezar con prospecciones geoeléctricas, hasta poder encontrar los primeros resultados y posteriormente determinar la necesidad de pasar a métodos de mayor profundidad de investigación o métodos distintos como los sísmicos. Pero bueno, habitualmente en todos los proyectos de litio los métodos eléctricos se utilizan muchísimo. Los métodos convencionales de sondeo eléctrico vertical o de trasciente, los TEM, en fin, los métodos de prospección magnetotelúrica para llegar a profundidades mayores, son los métodos que habitualmente se utilizan en las primeras etapas. Y también, en algunos casos, los métodos sísmicos, que son de gran ayuda ya cuando necesitamos definir incluso las cuencas y las formas de los reservorios. Esto es un poco para graficar, en este caso es una de las primeras etapas que se hizo de prospección en el proyecto de Tres Quebradas en Tinogasta, en Catamarca. Por supuesto que las primeras etapas las habían dado los operadores del proyecto con la geología del lugar, con el muestreo en grilla de todas las calicatas en estos lugares y en estos salares. El agua subterránea o la salmuera se encuentra a muy poca profundidad, normalmente a menos de 1 metro, entonces accesible para los muestreos de los sistemas superiores de estos yacimientos. Encontradas las anomalías, la segunda pregunta que se hace el inversor y el geólogo es: ¿qué tan profundo será este salar? Esta alita que yo estoy viendo en superficie, ¿hasta dónde se encontrará? ¿Será siempre porosa? ¿Será maciza en profundidad? Bueno, en fin, preguntas lógicas, primero de un geólogo y segundo de cualquier inversor o economista que quiere desarrollar un proyecto minero. En este caso estamos viendo la realización de un sondeo eléctrico vertical en plena facies de salar en Tres Quebradas. Esto es lo que se muestra en el salar de Tres Quebradas, donde tenemos un núcleo salino y 2 lagunas, una al norte y una al sur, la laguna de Tres Quebradas al norte y la laguna verde al sur. Y en este gráfico trato de mostrar la cantidad de perfiles geoeléctricos transversales y uno longitudinal que se hicieron en una primera etapa, ¿no? Y de esta manera se puede caracterizar la variación del subsuelo hasta cierta profundidad de investigación, hasta donde el método y el terreno lo permiten, pero que por supuesto generaron después, avalaron y permitieron la aplicación de nuevas técnicas y sobre todo de poder empezar a perforar este proyecto. Vamos a hacer un zoom sobre uno de estos perfiles, como para poder mostrarles qué es lo que genera la prospección geoeléctrica, que la verdad ha sido un método que
sobre todo en el tramo superior de los reservorios, trabaja y ayuda de una manera muy contundente, con modelos que luego se comprueban fácilmente cuando se perfora, sobre todo porque este tipo de yacimientos, en salares maduros, por ejemplo, como lo es en este caso, que está compuesto básicamente por halita, cristal de roca, por sal, cloruro de sodio, sabemos que la halita como cristal tiene una altísima resistividad, o sea, es un muy mal conductor de la corriente. Ahora, cuando se generan zonas con poros, o con oquedades, o con grietas, se genera la formación de salmuera, y la salmuera es un electrolito, un conductor extraordinario de la corriente eléctrica. Entonces los contrastes eléctricos entre la sal pura cristalina y la presencia de salmuera nos va indicando muchas cosas interesantes. Acá en este ejemplo podemos ver una capa superior, donde el valor de resistividad, que es lo que mide el método de prospección geoeléctrica, es inferior a 1 ohmio por metro. Es un valor extremadamente bajo, que obviamente nos está indicando la presencia de salmuera de una manera directa y contundente. Ahora, a medida que uno va profundizando la investigación, vamos viendo cómo las electrocapas van incrementando su valor de resistividad. Pasamos de menos de 1 ohmio a menos de 2 ohmios, a 16 ohmios, y posteriormente a valores altos de resistividad de 400 ohmios en este caso del ejemplo. Y en todos los casos, los modelos, este modelo ha sido también encontrado en el Salar de Antofalla, obedece a la presencia de unas facies porosas en superficie, donde está la mayor cantidad de salmuera contenida, y como el salar, seguramente por subsidencia y compactación, a medida que uno se profundiza, se va haciendo cada vez más compacto, van desapareciendo las oquedades y los poros, hasta encontrar en algunos casos núcleos macizos de sal que prácticamente no contienen salmuera. La prospección, perdón, un poco que me quedó colgado del tema anterior. En la prospección geoeléctrica muchas veces la presencia de estos cuerpos de alta resistividad en los primeros metros impide poder encontrar la base de estos cuerpos. Entonces muchas veces quedan las dudas sobre cuál es el espesor realmente del evapocuerpo que estamos prospectando. Bueno, para eso existen otros métodos que no inducen corriente, como lo es la geoeléctrica convencional, donde uno, en el caso nuestro, inyecta corriente continua en el suelo, sino que utiliza los trascientes eléctricos que tiene el planeta, y mezclado con conceptos magnéticos, de campo magnético, se genera también información de disposición de electrocapas en términos de resistividad a mayor profundidad de investigación. Es el caso de la magnetotelúrica, que nos permite justamente lograr muchas veces encontrar las bases de estos reservorios y definir algunos conceptos de geología regional y de estructuras que luego también son muy importantes a la hora de valorar un yacimiento. En el caso puntual, en este caso es un estudio en el Salar de Pipanaco, donde se puede ver un poco las barras magnéticas del método de magnetotelúrica, el dispositivo electródico, los electrodos de corriente, y bueno, cómo es un poco el despliegue del trabajo que se realiza en cada caso. Esto genera un campo una interpretación en 2D, donde uno puede ver la distribución de las resistividades en profundidad. En este caso se han llegado a tener datos de hasta 2000 metros de profundidad de la presencia ya de basamento cristalino, cuáles son las zonas conductivas, dónde estaría probablemente el agua salada, algunos datos estructurales sobre los bordes de cuenca, la presencia de unidades resistivas en ambos márgenes, que es ni más ni menos que la presencia del basamento cristalino, que son rocas metamórficas e ígneas. Y cuando hacemos la interpretación 1D de cada uno de los cortes en magnetotelúrica, uno puede como geólogo darle un poco más de sentido a la interpretación y valorar de una manera correcta un yacimiento. Este es un perfil transversal en el Salar de Pipanaco, en la provincia de Catamarca, que une todo lo que es el sistema de la Sierra de Belén con el sistema de la Sierra de Ambato en el este, y
cómo puede llegar a haber un gran desarrollo de sedimentitas terciarias por encima del basamento cristalino, dándonos mucha información, sobre todo de geología regional, en este caso, que no era una prospección por litio, sino un estudio para poder entender el modelo conceptual de la cuenca del Salar de Pipaná. Y después, cuando los resultados de la prospección indirecta nos permiten y nos justifican pasar a una etapa posterior, cuando necesitamos dejar de imaginarnos lo que interpretamos a través de datos geofísicos, se pasa a la etapa de exploración directa, a través de perforaciones, donde los objetivos, por supuesto, son múltiples. Básicamente, el más importante, o uno de los más importantes para el geólogo, es poder obtener una muestra del subsuelo, poder determinar la presencia o no del basamento hidrogeológico y qué tipo de basamento es el que tenemos, poder obtener muestras del fluido, muestras sólidas para poder hacer porosidad drenable, para poder calcular su porosidad eficaz, que es un elemento clave a la hora de hacer los cálculos de reserva. Obtención de muestras del fluido para poder determinar la ley que tiene, el valor, en este caso del litio, si en profundidad aumenta, se mantiene o disminuye. Y por supuesto, la realización de pruebas hidráulicas, que nos va a permitir calcular los parámetros hidrogeológicos del reservorio, como lo son la permeabilidad, la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento, y esto ya es más apuntando a la parte productiva, cuando uno trata de prefactibilizar este tipo de yacimiento, de saber bajo qué condiciones hidráulicas el salar me va a brindar, me va a entregar esa salmuera. Y por ende, generar también el orden de magnitud de la extracción, en un proyecto X, qué cantidad de salmuera necesito producir por año, la voy a sacar a través de una determinada cantidad de perforaciones, con este régimen de explotación, con estos caudales de producción. Bueno, eso se va a poder hacer solamente cuando tengamos en claro cuál es la hidrogeología del reservorio. La cantidad de métodos de perforación que se aplican en el desarrollo de un prospecto minero de litio en los salares es muy grande. Lo que estamos viendo en la imagen es una perforación rotary en el salar de Tres Quebradas. Se trabaja con métodos rotativos convencionales con uso de lodo, que es lo que estamos viendo en este slide, métodos de diamantina, métodos de aire reverso, método sónico, en fin, hay una cantidad de variables en la perforación porque todas y cada una tiene ventajas y desventajas que ameritan que se utilicen en ciertas etapas una y otras o en conjunto. Los pozos en rotary, los pozos rotativos, normalmente se utilizan cuando el terreno en algunos lugares es suelto o necesitamos contención de paredes por inestabilidad de las formaciones que estamos perforando, pero a su vez también nos permite lograr diámetros de perforación que posteriormente generan que se puedan entubar pozos en gran diámetro y por ende luego bajar equipos de bombeo de gran porte como para poder realizar las pruebas hidráulicas, los ensayos. El método rotativo es muy ágil, es muy versátil, probablemente como desventaja tiene que la muestra es una muestra que está alterada, que está desintegrada por la acción del trépano, donde la técnica de muestreo tiene que estar lo más ajustada posible para disminuir la incertidumbre, donde el geólogo tiene que estar constantemente atento a cuánto tarda esa muestra en llegar desde el fondo hasta la superficie, y por supuesto atento a un montón de otros aspectos que son las etapas claves del geólogo en boca de pozo, que es llevar el cronometraje o el perfil neto de perforación de cada metro de perforación, para saber cómo se resiste el terreno a la perforación en sí, hacer por supuesto todo el muestreo, ir llevando sistemáticamente el resguardo de las muestras para poder describirlas, para poder después luego hacer una buena síntesis del perfil geológico,
Y bueno, de eso se trata un poco la boca de pozo en Rotary, que es algo apasionante. Dentro de esta misma etapa de perforaciones se realizan registros geofísicos del interior del pozo, conocidos como electroperfilaje, donde el geólogo obtiene información geofísica, así como la obtuvo desde la superficie de una manera muy generalizada o globalizada. En este caso ya son estudios mucho más de detalle, donde los valores transmiten mucha información. Por supuesto que ese tipo de información tiene que ser constantemente contrapuesta con la geología, con las muestras, con el comportamiento que tuvo la máquina durante la perforación, con el perfil de cronometraje, en fin, integrar un poco toda la información geofísica y geológica para poder interpretar el perfil atravesado. En este ejemplo, por ejemplo, estamos viendo un vuelco del registro eléctrico, en este caso un perfilaje convencional que tiene SPR, que es la resistividad puntual y potencial natural, y por el otro lado resistividades normales, y nos muestra justamente cómo va variando la resistividad a lo largo del perfil, cómo fue variando los tiempos de perforación a lo largo del perfil y cuáles fueron las muestras obtenidas durante el logueo de este pozo, ¿no? Acá, un poco anecdótico y de manera rápida, los grandes valores de resistividad están asociados a la presencia de halita. Estos valores de resistividad inferiores están asociados a la presencia de halita, pero de una halita mucho más porosa, con mayor contenido de salmuera, y este contraste violento también en profundidad es la base del cuerpo halítico, del cuerpo cristalino, y se entró en este caso a unas facies arcillosas que tienen también un valor bajo de resistividad. Esto es un poco lo que hace el geólogo para después poder, en función de esto, de esta interpretación, decidir dónde y cómo quiere explotar las perforaciones, cómo las va a diseñar, dónde va a colocar la zona de filtros para poder posteriormente realizar los bombeos y las pruebas hidráulicas y los muestreos hidroquímicos. Por supuesto, cuando uno termina una perforación, fíjense al fondo a la derecha, estamos viendo la plataforma donde se encuentra la perforación, y en este caso ya se está haciendo el desarrollo y limpieza del mismo, ya con producción de salmuera. Lo que estamos viendo en ese caso es el resultado final de un pozo Rotary, que me genera el bombeo y la producción de la salmuera, con lo cual uno puede ir observando y muestreando su calidad en el tiempo, y por supuesto en el entorno de la perforación ir midiendo cómo es el comportamiento de los descensos en el mismo pozo de perforación o los pozos de observación que se suelen construir para esos fines. Este es otro ejemplo del mismo proyecto donde se observa la perforación recientemente terminada y el método de desarrollo a través de bombeo para poder extraer los restos del lodo de perforación que quedan, por supuesto, en el entorno del pozo, en la zona de prefiltro, en los primeros metros del acuífero, y que necesitamos removerlo para poder dejar el entorno de la perforación ya libre de este producto para que la evaluación sea realmente confiable. Estamos viendo una sonda piezométrica donde el geólogo constantemente, mientras bombea, mide los descensos que se generan dentro de la perforación para poder también entender cómo responde hidráulicamente el pozo y el acuífero. Por supuesto, toda esta información de campo se utiliza y se vuelca luego en software específicos de interpretación de ensayos de bombeo para poder obtener valores que son trascendentales y claves en la valoración de este tipo de yacimiento, que son la transmisibilidad de un acuífero, la conductividad hidráulica y el coeficiente de almacenamiento, ¿no? Entonces hay muchísimos métodos y muchísimas oportunidades de programas que ayudan que facilitan la interpretación de los ensayos de bombeo y que nos permiten obtener estos valores que posteriormente serán utilizados para el cálculo de reserva. Por supuesto, también se desarrollan dentro de este proyecto, cuando uno construye las perforaciones rotativas, los pozos de extracción, los pozos de bombeo, se realizan estas pruebas que se llaman de caudal variable, popularmente conocido como ensayo de bombeo escalonado, donde
se estimula a la perforación haciéndole extracciones de distinta magnitud, de distintos caudales, y midiendo constantemente los descensos o cuál es la variación piezométrica dentro de la perforación y de los pozos de observación que se genera ante los distintos escalones o steps de caudal. Esta metodología permite posteriormente caracterizar la perforación, no tanto el reservorio, aunque también brinda información hidrogeológica del reservorio, pero sobre todo son muy útiles para poder determinar la eficiencia de la perforación, los caudales máximos, los caudales recomendables de explotación, que justamente si estos proyectos después culminan en una mina, en una producción, vamos a tomar mejores decisiones al saber cuál es la eficiencia del pozo, cómo me entrega la salmuera, cuáles son los valores de caudal a partir de los cuales la hidráulica cambia y yo puedo generar ya trastornos operativos o incluso algún inconveniente en el bombeo. Así que estas son todas etapas claves que realizamos los hidrogeólogos cuando nos toca trabajar en los salares. En este caso, mostrarles lo que habitualmente se hace, que es el pozo de bombeo y la construcción de piezómetros o pozos de observación. Aquí se puede ver uno a la distancia, y aquí donde está el colega midiendo el nivel, el descenso que ha generado el bombeo en el pozo de producción, cuál es el descenso que se genera a esta distancia, y bueno, son todos parámetros y valores que necesitamos para procesar los datos y para obtener los datos que dijimos hace un rato trascendentes, como lo son el coeficiente de almacenamiento y la transmisividad del acuífero. Otra variante de perforación muy importante y cada vez más empleada en los proyectos de exploración en los salares son los pozos de diamantina. Pozos es un método rotativo que tiene la característica, la particularidad de poder obtener, por el tipo de perforación y el tipo de herramienta, obtener muestras muchas veces casi inalteradas de la geología que uno va atravesando, sobre todo cuando el material es rocoso o es duro o es consolidado. Se obtienen grandes tasas o porcentajes de recuperación de muestra, y por ende después la descripción geológica y el logueo es extraordinariamente importante y muy específico. Por supuesto, cuando tenemos formaciones sueltas, normalmente clásticas, arenosas o gravas, el método tiene sus dificultades y muchas veces esas muestras no se pueden obtener de manera conveniente, pero en líneas generales es un método que se utiliza cada vez más, porque en este mismo sistema de perforación se pueden hacer también los perfilajes geofísicos interior del pozo, se pueden bajar herramientas de tipo Packer para hacer ensayos hidráulicos, se pueden hacer muestreo selectivo de salmueras, aparte de la bondad de su testificación geológica. Este es el resultado del muestreo en un método de diamantina. Fíjense que en este caso se está observando la parte de la alita con sus distintas matices y colores y tonalidades, pero el 100% de esta muestra, de esta foto que uno está viendo es alita pura, es cloruro de sodio. Por supuesto que después uno, cuando lo mira en detalle, cuando lo mira con la lupa o cuando hace los cortes de los testigos, va a ir observando algunos aspectos que nos va a dar indicios sobre la permeabilidad o la porosidad eficaz que tiene cada uno. Y también sobre estas muestras se hace la selección y la extracción de testigos cortos que son enviados posteriormente a laboratorios que hacen justamente el cálculo de esa porosidad drenable, ¿no? Que son valores claves porque se genera el valor de porosidad total de la muestra y cuál es su porosidad drenable o eficaz, y esa información posteriormente es muy importante cuando uno necesita calcular reservas o recursos. Les comentaba que dentro de los pozos de diamantina uno puede introducir, por el método de perforación, donde uno va bajando cañería constantemente, en realidad las barras de sondeo, por donde ingresa la herramienta de corte o la corona de diamantina, hace que uno tenga siempre una estabilidad de la parte que ya está perforada y por ende permite introducir este tipo de herramientas
que cuando llegan a la zona que no tiene la barra de sondeo, o sea, donde está la formación geológica perforada, desnuda, por decirlo de alguna manera, se pueden bajar ese tipo de herramientas que a través de un sistema neumático con gas y con un compresor, bueno, se genera el inflado de los pulmones de estos packers y según la modalidad de la herramienta, uno puede succionar o a través de una práctica de airlift puede hacer circular fluido, por lo tanto el fluido va a entrar desde la formación hacia la herramienta y uno va a poder hacer un muestreo y una medición del caudal. Los packers pueden ser dobles, como en este caso, uno puede aislar techo y base, por lo tanto el ingreso de fluido se va a generar solamente por la zona central, en lo que se denomina flauta de muestreo, o un packer simple, donde solamente se infla el pulmón superior, entonces se genera la extracción del fluido desde ese punto hacia donde está perforado en ese momento el pozo de exploración. Esto es en el campo, estas son las mangueras de aire que hacen que infle el gas que infla los pulmones, y después está la manguera de aire que entra para generar el proceso de airlift y la movilización de fluido. Por supuesto que todas estas técnicas tienen lo que se llama el QAQC, o un control de calidad de muestreo, donde hay que tratar de minimizar los errores o muestrear fluidos que provienen de etapas anteriores a la perforación. Para ello se utilizan colorantes, en este caso hemos utilizado la fluoresceína, donde uno tiñe la inyección o el agua o líquido de inyección durante la perforación para poder verlo, por ejemplo, en la canaleta, en la circulación. Uno sabe que está trabajando todavía con el fluido de la perforación, y posteriormente, cuando uno introduce la herramienta de packer y ya genera el airlift para la extracción de muestra, sí o sí tiene que procurar que la muestra ya salga sin el colorante, que sería uno de los tantos indicadores de que ya se ha removido la totalidad del fluido que estaba contenido dentro de la perforación y que ya estamos generando ingreso de nueva salmuera proveniente obviamente de la perforación. Estas son distintas etapas donde uno va observando constantemente la producción de la salmuera por el método de airlift, y bueno, hasta que uno decide cuál es el momento oportuno de la extracción de la muestra, que inmediatamente es enviada en su custodia para los laboratorios para determinar, por supuesto, en este caso, el contenido de litio disuelto. Ahora, ¿por qué se trabaja tanto con estos controles de calidad, con estos métodos, con la cantidad de métodos distintos? Porque necesitamos tratar de minimizar siempre errores, incertidumbres, porque normalmente estos proyectos, como todo proyecto minero, necesita inversiones para poder desarrollarse. Entonces, cuando uno cotiza en bolsa, tiene que cumplir ciertos estándares para que los inversores tengan la confianza necesaria y poder generar inversión en determinados proyectos. En este caso les muestro, por ejemplo, el CIM canadiense, que establece unos estándares y unas metodologías que son necesarias cumplir para que el proyecto pueda cotizar en bolsa. En la República Argentina, lamentablemente, así como existe este canadiense, hay otros que son de otros países, en York, en Australia, que también son estándares necesarios para poder garantizar los informes técnicos que generamos los geólogos o los hidrogeólogos. En Argentina existe el Código Argentino para la certificación, pero lamentablemente, bueno, está en pleno desarrollo por la Asociación Argentina de Geólogos Economistas, y lamentablemente por el momento no incluye la definición del recurso líquido. Entonces estamos en una situación muy prematura, por lo cual actualmente la mayoría de los proyectos, cuando son inversiones extranjeras, se manejan por los estándares anteriores que he comentado. Esos estándares necesitan de personas calificadas, que están registradas, que tienen teóricamente demostrado su entendimiento en el tema, y que se llaman personas calificadas, o QP, que es la simplificación de la sigla en inglés,
que son las personas que firman los reportes de recursos estimados o calculados para que después estos proyectos coticen en bolsa. Son personas que garantizan que las metodologías aplicadas son las que establecen sus estándares y por ende le dan confiabilidad a los inversores. Por eso es tan importante el trabajo profesional del geólogo, del hidrogeólogo en las distintas etapas de la prospección. Ahora, en función de esto, me ha tocado trabajar en muestreos de salmuera en un montón y en una infinidad de situaciones y de etapas de cada perforación. Uno puede muestrear en un pozo de diamantina durante la exploración, a través de packers, luego del perfilaje eléctrico, con packer selectivo, packer doble, con pozo terminado, cuando el pozo ya está habilitado a través de una cañería o está entubado. Fíjense la cantidad de veces que yo puedo obtener muestras de un pozo de diamantina. Con el Rotary, como es con circulación con lodo, la extracción de la muestra solamente se puede lograr al final, cuando ya se lo desarrolla y se lo bombea. Cuando se trabaja con Rotary, pero con el sistema de aire reverso, se hacen muestreos también durante la exploración. Cada X cantidad de metros uno va tomando muestras para ver variaciones en profundidad. Por supuesto que también cuando está terminado el pozo de aire reverso y entubado, también se puede hacer por bombeo una extracción de una muestra de salmuera. En el método sónico, que es un método parecido al de diamantina en cuanto al muestreo y al tipo de objetivo que tienen, también se pueden hacer durante la exploración y con pozo terminado. Y bueno, y en pozos de pequeño diámetro, como lo son de diamantina, cuando se entuban en 2 o en 3 pulgadas, se pueden bajar muestreadores de tipo Bailler, muestreadores discretos, o con algún soplado tipo Airlift. Uno puede obtener también muestras de salmuera de estos pozos de menor diámetro. Y cuando los pozos son grandes, por supuesto se utilizan ya el bombeo a través de electrobombas sumergibles para poder obtener las muestras. Y también el tipo de perforación o la manera de muestrear, la utilización o no utilización de packers, etcétera, va a estar también condicionado por la geología, sobre todo por la hidrogeología, por saber qué tipo de acuífero es que estamos ensayando, si es un acuífero plástico, si es un acuífero fisural, si es kárstico, si es mixto, o si es libre, si es confinado, si es semiconfinado. Son todos condicionamientos que vamos a tener los geólogos, que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de diagramar un muestreo de salmuera para que sea confiable, para que cumpla con los estándares. Y por supuesto, la disponibilidad económica también, ¿no? Hay proyectos de menor envergadura donde la inyección de dinero es modesta, entonces las metodologías o la cantidad de perforaciones o los tipos de perforaciones van a ser acotados o de cierta índole y no se va a poder invertir en metodologías que sean más confiables o que minimicen las incertidumbres. Los hidrogeólogos analizamos perfilajes geofísicos durante la testificación de interior de pozo y esto nos permite valorar lo que vimos en una slide anterior, el comportamiento eléctrico. En este caso es un perfilaje combinado que tiene también actividad gamma, que es la que está aquí de color verde, y en un caliper que nos va mostrando los distintos diámetros de la perforación. Y bueno, analizando este tipo de muestreos, este era un pozo de diamantina, donde sistemáticamente cada 20 metros o 25 metros se hacía un muestreo con packer simple, o sea, con formación desnuda, se generaba un airlift y se iba sacando salmuera a distintas profundidades. Y en verde fui colocando los positivos y en negro los casos negativos. ¿Qué significó negativo? Que no se pudo obtener salmuera de esas unidades. Y esto tiene un correlato geológico, fíjense que los valores mayores de resistividad están en escala logarítmica, han sido casos de intento de muestreo negativo, que significa que la alita en este caso es una alita muy maciza, de poca porosidad. Por el contrario, donde las resistividades son menores, donde el caliper ha mostrado también una mayor presencia de cavernas y de oquedades, los packers han sido positivos, los que se han ido haciendo sistemáticamente con packer simple, y después, perfilaje realizado, se bajó un instrumento y estos segmentos de menor longitud son packers dobles, donde se baja la herramienta ya puntualmente para que entre los dos pulmones
obtener agua de estos puntos que uno en su momento interpretó como factibles. Y bueno, y en este caso no se pudo obtener muestra fluido en este lugar, pero sí se pudo obtener muestra de esta intercalación conductiva que evidentemente al tener el perfilaje eléctrico nos permitió hacer un nuevo muestreo y sacar una muestra de salmuera de ese sitio. La valoración de los perfilajes eléctricos, de los perfiles geológicos y cronológicos, perdón, de avance de crono, permite también el diseño de distintas perforaciones, multinivel, por ejemplo, para poder evaluar hidráulicamente los primeros metros del acuífero, la sección intermedia o la sección profunda, y de esta manera uno puede no solamente hacer un muestreos distintos, selectivos de distinta profundidad, sino que también se puede ver cuáles son las variaciones hidráulicas, la respuesta hidráulica de los salares a distintas profundidades con este tipo de diseño. Por supuesto, el rol del geólogo constantemente, estos son pozos de airlift, de aire reverso, donde se van analizando las muestras en lupa, y estos son las diamantinas que ya hemos mostrado. Y esto lo voy a pasar ya de una manera rápida, por el tiempo y porque es simplemente para que vean la gran cantidad de herramientas y de variables que hay a la hora de hacer muestreos. Yo defino los muestreos estáticos como muestreos cuando uno accede a la perforación sin estimulación de la misma, solamente para obtener una muestra, que obviamente no va a ser la muestra ideal porque es una muestra estática, puede haber una una degradación por densidad de la salmuera, o puede haber mezclas que no son convenientes en un agua estanca, pero bueno, son los famosos boilers, que tienen algunos sistemas de esféricos para poder decidir en qué momento uno saca la muestra. Y los muestreadores discretos, que son muestreadores, herramientas que se introducen dentro de la perforación, esta es la herramienta, y que de una manera neumática uno hace la apertura y genera el ingreso de muestra a la profundidad que uno quiere. Es muy interesante el muestreador discreto. Y los dinámicos, que son cuando yo genero ya producción en el pozo, o sea, la movilización de la salmuera desde la formación hacia la perforación, en una infinidad de maneras, ¿no? Yo puedo obtener durante la exploración de pozo sónico, durante la exploración del pozo de aire reverso, durante la exploración de un pozo de diamantina, con packer simple o con packer doble, siempre utilizando el aire como movilización, el airlift, muestreo de pozo terminado con packer, muestreo de pozo terminado con electrobomba, muestreo de pozo terminado con airlift. Son todas las maneras que yo puedo generar ingreso de salmuera nueva a la perforación y obtener una muestra. Este es el caso del sónico con airlift, donde se está obteniendo, justamente desplazando con aire el material en una zona que no está encamisada, en una zona desnuda de la formación. Estos son los famosos packers, packer simples y packer doble, y packer que tienen también un pulmón para cerrar dentro de la tubería de la diamantina para que sea más confiable y más estanco el muestreo. Estos son ejemplos en el Salar de Antofalla, donde hemos utilizado los packer dobles muy modernos, de alta confiabilidad en el muestreo. Este es un poco el concepto del packer simple, cómo genera el muestreo desde la base, desde la zona no entubada, solamente desde ese lugar, y el packer doble, que tiene un doble aislamiento, por lo tanto la muestra ingresa solamente de este sector de la perforación. Por supuesto que si toda la formación es muy permeable y está intercomunicada, el muestreo sería de todas las maneras iguales, pero muchas veces, si tenemos unidades distintas, como en este caso estoy tratando de graficar con este esquema, yo sé que en este caso mi muestreo está siendo solamente de la unidad inferior y teóricamente lo tengo aislado con la unidad superior si es que tuviesen distintas permeabilidades. Este es el muestreo durante el aire reverso, donde uno en el hidrociclón puede no solamente hacer el muestreo, sino medir el caudal de producción e ir mostrando cómo ese caudal va variando en la profundidad. Y con airlift, que es simplemente, o con soplado, el desplazamiento de la columna por burbuja, donde uno, obviamente, al vaciarlo al pozo, genera un nuevo ingreso de salmuera, y ante una buena cantidad de este tipo de pruebas, uno garantiza que la muestra ya es básicamente proveniente del nuevo ingreso de salmuera. Esto sería el caso del esquema anterior, en una foto real, donde se está soplando un pozo de diamantina,
para poder obtener de él una muestra de salmuera, ¿sí? Para esto se utiliza solamente un compresor y una manguera hasta el punto de inyección del aire que permita el desplazamiento del fluido. Esto es un típico caso ya de bombeo, con toda la infraestructura, la electrobomba, las ondas para medir los niveles pisométricos, los caudalímetros, etc. Son todos muestreos dinámicos, y por supuesto en todos los casos, constantemente este muestreo por bombeo, el control de los parámetros de conductividad eléctrica, de pH, de total sólidos disueltos, y la densidad, la temperatura del fluido, todos datos que nos permiten interpretar de una manera conveniente su suelo. Y después las grandes etapas ya de evaluación de reserva, donde ya el geólogo interviene en modelos de fase, en modelos geológicos, mapas de isopiezas, mapas hidrogeoquímicos, variación de la calidad del agua o de la salmuera dentro del reservorio, modelos numéricos que traten de explicar la piezometría en estado transitorio o en un estado ya de producción. En todos estos casos, cada vez es más fuerte y vigorosa la intervención del hidrogeólogo. Los modelos conceptuales yo considero que es una de las etapas más apasionantes, donde uno como geólogo necesita ya resolver el esquema de un cierto salar, por dónde se recarga, por cómo se evapora, cuáles serían las tendencias de los flujos subterráneos. Esta fue una tesis que se defendió la semana pasada, realmente en el Salar de Atacama, un trabajo extraordinario, y con el entendimiento de estos procesos uno después puede, obviamente, diagramar explotaciones sustentables o con criterios y con menos sorpresas en cuanto al cambio de calidad de la salmuera, por ejemplo. Modelos conceptuales como este que realizamos nosotros en el Salar del Hombre Muerto, en la interfaz entre el cono aluvial del Trapiche y el propio salar, donde tenemos toda justamente la cuña del agua de la salmuera, el agua salada, el agua de mezcla con el agua dulce que proviene del cono aluvial, y por supuesto conceptualmente saber que todo este sector es donde se genera la evapotranspiración, donde también puede haber recarga por lluvia o por nieve, infiltración desde los cursos fluviales, y todos los fenómenos de mezcla en la interfase, que siempre es una zona que nos vuelve loco a los hidrogeólogos. Este mismo modelo del río Trapiche, aquí ya está contemplando la extracción de agua dulce para proceso, el indicamiento del curso fluvial en la zona de aguas arriba, y bueno, cómo uno va generando una nueva recarga o nuevas extracciones, o cómo puede modificar la intensidad de la evapotranspiración si los niveles piezométricos descienden por debajo del punto de extinción, en fin. Y también puede incluso hasta predecir cómo se puede llegar a movilizar la interfaz de agua salada con agua dulce, ¿no? Son todos aspectos claves que necesitamos tener en cuenta para poder poner en producción sistemas de agua dulce, de agua fresca, en proyectos mineros, de una manera ambientalmente correcta. Por supuesto, el hidrogeólogo trabaja de una manera muy fuerte en estos modelos conceptuales, y también cuando ya necesita hacer un balance. Este es un ejemplo del Salar de Tres Quebradas en Tinogasta, donde se conceptualiza el ingreso de las aguas a través de los cursos fluviales, un cierto porcentaje a través de la precipitación, todo en función del tiempo, y la gran salida del sistema, en este estado donde no está explotado, es a través de la evaporación. Y bueno, esto genera, por supuesto, los cálculos de ingreso y de egreso conceptuales que después se modelizan en modelos numéricos que permiten facilitar o tratar de simular escenarios futuros de extracción para ver cómo se cambian los parámetros. Fíjense que este es el modelo geológico que se obtuvo a través de Vulcan, luego de estudios geofísicos, sísmicos, de perforaciones de hasta 600 metros de diamantina para caracterizar el basamento y las distintas capas que existen en este modelo. Ese mismo modelo geológico se trasladó a otro modelo de modelación hidrogeológica, en este caso FitFlow, y cómo los modelos numéricos tratan de reproducir las variaciones piezométricas de las distintas perforaciones que están medidas en los últimos años,
para poder sostener, para poder calibrar o para poder validar los modelos. Fíjense, en este caso los puntos en amarillo son los puntos medidos de niveles piezométricos de las distintas perforaciones, y la línea roja es la variación piezométrica que predice el modelo numérico logrado en este caso, ¿no? Se puede ver en este caso una interesante correspondencia entre lo medido y lo calculado. Y por supuesto, todo esto que vimos recién, la parametrización de los modelos conceptuales, la mejora constante que podemos hacer los geólogos en los modelos conceptuales, van a ser clave ya en la etapa de mina, cuando esto está en producción, porque necesitamos no solamente garantizar la calidad de la salmuera, sino también garantizar que la extracción del agua dulce del entorno, de agua fresca para el proceso, también sea constante y no genere cambios que ambientalmente sean indebidos y no deseados. Y por supuesto, el diseño de la mina, que como les dije anteriormente, una mina de litio son perforaciones, la cantidad de perforaciones, la distribución, el distanciamiento entre ellos, es parte del trabajo del hidrogeólogo una vez que tenga la cantidad de información suficiente como para poder hacerlo. Por último, un poco más que conclusiones, son algunas reflexiones, es sobre el rol protagónico que asume el geólogo en las distintas etapas, desde la prospección, exploración, el desarrollo y la operación de mina. En todos los casos, el hidrogeólogo va a estar presente, y por supuesto aportando no solamente aspectos hidrogeológicos, sino también geológicos, estructurales, geomorfológicos, geoquímicos, que todos condicionan el tipo de yacimiento que estamos operando. El objetivo minero de estos proyectos es la búsqueda de un fluido, entonces se rige básicamente por los principios de la hidrodinámica. Los ambientes de prospección constituyen un ambiente hidrogeológico. El total entendimiento de los modelos hidrogeológicos conceptuales ayudarán a una buena cuantificación del recurso y de las reservas de un determinado proyecto. Un buen diseño de mina estará en función de las características hidrogeológicas e hidroquímicas del reservorio, el régimen de explotación, la modelación numérica, la posible propuesta del sistema de bombeo y su monitoreo y control deberá estar siempre a cargo de un hidrogeólogo. Espero que haya sido útil y por supuesto quedo abierto a consultas, preguntas o el debate que quieran dar. Muchas gracias. No, gracias a vos, Esteban, súper interesante y clara la exposición. Sí, tenemos algunas consultas. ¿Me escuchás bien? Sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Al comienzo, cuando vos mostrabas el perfil de resistividad, hay una persona que consulta que no entiende, viste que vos decís que hay una alta resistividad con la halita y una baja resistividad con la arcilla. No entendió cómo es esa relación. No, en realidad lo que transmito es que la halita es altamente resistiva en su estado cristalino, en su estado puro, y que cuando tiene poros, oquedades por disolución, o grietas, o está impura con material clástico, al tener ya cierta permeabilidad, ya sea primaria o secundaria, tiene salmuera en su interior. Entonces pasa de ser algo extremadamente resistivo al paso de la corriente a algo extremadamente conductivo al paso de la corriente, ¿no? Simplemente por la presencia de la salmuera, que es un electrolito, un conductor perfecto de la corriente eléctrica. Perfecto. Y en el caso de las arcillas, habitualmente las arcillas tienen la capacidad de conducir la electricidad, por lo tanto también tiene baja resistividad, y mucho más si se encuentra en el entorno de un salar, donde el agua que está en sus poros probablemente sea también de alta conductividad eléctrica. Bueno, creo que por esas mismas presentaciones, Flavia pregunta, ¿cuánto tiempo desarrollan las pruebas de bombeo? Bueno, eso por supuesto depende cuáles. Los ensayos de bombeo escalonados suelen ser más cortos y dependen un poco también del tiempo de estabilización de los niveles, de tratar de hacer los escalones siempre con el mismo tiempo de bombeo cada uno para poder luego corregir esa tendencia de descenso en el caso de que no haya estado estabilizado. Y posteriormente ya las pruebas hidráulicas de larga duración, a caudal constante, hay muchísimos criterios también, pero hay pruebas de 24, de 72 horas, de 7 días. Hemos participado en bombeo de 30 días,
lo cual se hace sumamente difícil porque obviamente que la energización de estos equipos de bombeo es a través de grupos electrógenos, entonces las condiciones de la logística y de mantenimiento y del hecho de que pueda fallar siempre algún aspecto mecánico están latentes, pero se trata de lograr bombeos con el mayor tiempo posible, no solamente para poder llegar a conclusiones, por ejemplo, de drenajes diferidos o de bordes impermeables o de bordes recarga, sino también para ver si en el tiempo se genera alguna variación en la calidad de la salmuera. Perfecto. Luego, Ale Silva consulta, ¿el uso de agua dulce en el diagrama de producción es reutilizada? O sea, ¿se trabaja en circuito cerrado? No, normalmente el agua dulce es parte de un efluente. El efluente en estos proyectos, de la parte que se trabaja en los propios salares, porque algunos procesos se hacen ya fuera del entorno del salar, eh, se trabaja con salmuera, entonces lo que normalmente retorna al salar es la misma salmuera, pero empobrecida en su catión, que era el buscado, entonces normalmente el agua pasa a ser parte del efluente, el agua dulce, ¿no? El agua fresca. Bien. Luego Pablo Grisas consulta qué software se utiliza más para modelación, Modflow o Fedflow. Bueno, eso depende mucho de los modelistas. Hay personas que se especializan en este tipo de programas. Yo no estoy calificado como para valorar uno u otro, menos si son dos productos comerciales. Claro. Pero también hay que saber que hay programas que son gratuitos, muy potentes, que son de acceso libre y que posteriormente cuando uno logra calibrar un modelo y validarlo, tranquilamente, si tiene las licencias correspondientes, puede migrarlo a otros tipos de software. Yo sé que cada programa tiene sus virtudes, sus fortalezas, sus debilidades, pero no me considero la persona apropiada como para definir cuál es mejor que otro. Seguro, está bien. Esteban Miguel, además de muchos de felicitarte, te consultan en referencia al cálculo de reservas. ¿Cómo han sido las relaciones entre datos de coeficiente de almacenamiento o porosidad efectiva que han encontrado entre los ensayos de bombeo y los estudios directos en los testigos extraídos desde el acuífero? Bueno, sí, es un tema de muchísima discusión, incluso de muchísima confusión, muchas veces por cuestiones aparejadas a términos, a definiciones, a traducciones entre un idioma y otro, pero es verdad que muchas veces despegar los valores de coeficiente de almacenamiento de lo que es porosidad efectiva lleva a ese tipo de confusión. Pero normalmente en este tipo de proyectos se trabaja sobre el valor de porosidad eficaz. Los valores que se obtienen de las pruebas de laboratorio son de porosidad, de permeabilidad, porosidad drenable, o sea, porosidad eficaz, y es un poco el parámetro que se busca establecer. Cuando hablamos ya de acuíferos confinados, el coeficiente de almacenamiento juega otro papel, pero normalmente estos yacimientos se valoran en su parte permeable y porosa, y es donde se utiliza siempre el concepto de porosidad eficaz, en este caso, ¿no? como preponderante. Perfecto. Verónica Martínez consulta, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el radio de influencia entre los pozos aproximadamente? ¿Y cómo hacen en propiedades compartidas por diferentes empresas? ¿Hay algún criterio? ¿Cómo hacen en propiedades compartidas? Ahí está. ¿Cómo hacen en propiedades compartidas por diferentes empresas? Tremenda pregunta porque es algo vigente, actual, y va a ser motivo seguramente de conflictos a futuro, independientemente del radio de influencia que se mide, que se calcula, y que no puedo hablar de una magnitud porque cada lugar es distinto, todas las geologías son distintas, los salares son diferentes, hay cambios faciales, con lo cual
el radio de influencia puede estar de 300 metros a 1000 o a 2000, entonces es muy variable. Lo que sí es claro es que los límites de las pertenencias son límites legales, son límites fríos, es como Claro, hablar de los acuíferos claro, interjurisdiccionales, no sí. conocen una barrera, no conocen el límite de la propiedad, y estamos extrayendo un recurso que está en una cuenca que puede ser en algunos casos vista como una unidad, y en otros casos se puede llegar a definir subcuencas, pero en fin, por eso que yo decía, el entendimiento de los modelos conceptuales es clave, saber de dónde provienen las recargas va a ser clave, saber si hay subcuencas o estructuras geológicas que dividan la parte del almacenamiento del salar también va a ser clave, y va a ser con seguridad todo este tema motivo de conflicto a futuro. No sé, no tengo yo experiencia en este caso como para transmitirla, pero habría que ver si en el caso de Atacama, donde hay una mayor explotación, si es que ya han habido algún tipo de conflictos de esta índole. Y la legislación todavía es muy básica, o sea, no está muy avanzado, ¿cómo es? Y correcto, la legislación, como en todos los casos, por lo menos a nivel, bueno, ustedes afortunadamente en La Pampa tienen una ley que la han podido modificar hace poco tiempo y donde la inclusión de la hidrología subterránea es fuerte, pero la mayoría de las provincias mantienen códigos muy viejos, de los años 70, muy fríos, muy orientados al riego, muy orientados a las aguas superficiales, Claro, con muy poca identidad del agua subterránea y mucho menos de conflictos de interjurisdiccionalidad. Entonces, es como que se suma, aparte que acá hay derechos mineros, entran en juego otros derechos, se rigen estos proyectos por la ley minera, ¿no? Entonces hay una serie de conflictos desde todo punto de vista, claro. independientemente de la falencia de la ley en sí, la aplicabilidad de las distintas normas en este tipo de proyectos es motivo de conflicto permanente. Perfecto, bien. Laura Delgado consulta si existe alguna variación en la química del salar cuando el mismo tiene presente un cuerpo de agua como en Tres Quebradas con respecto a las que no la tienen. Y la verdad que eso se va a poder comprobar dentro de varias décadas, así que no creo estar. Pero eh, los modelos que utilizan en cada caso, cuando se hace la modelación numérica y se modela 10, 20, 30 años, justamente lo que busca es eh, tratar de identificar si existe ese cambio a partir del cual uno puede llegar a tener una salmuera diluida. Conceptualmente uno lo que hace es extraer agua de un reservorio, agua que en cierto lugar, con mayor o con menor magnitud, se va a ir reponiendo, porque son sistemas que actualmente se recargan, más allá de que pueden haber algunos casos donde uno explota una salmuera que esté desvinculada al ciclo hidrológico actual, que sea una salmuera, por decirlo de alguna manera, fósil o desvinculada, que sería otro tipo de explotación, pero muchas veces cuando uno explota los salares en sus primeros 20, 30, 50 metros, obviamente que esa extracción en algún lugar se va a ir reponiendo, y si uno hace una proyección a larguísimo tiempo, es de esperar que, que, que probablemente haya algún cambio, alguna dilución en la misma. Entonces, pero es justamente parte del trabajo de los modelistas cuando empiezan a proyectar extracciones a décadas. Uh-huh. Bien, Gabriel Meconi, en relación a lo que se consultaba sobre el coeficiente de almacenamiento y porosidad, hace un aporte comentando que los estándares canadienses, de lo que hablabas hoy, consideran la porosidad drenable como el parámetro para el cálculo de recursos y reservas. ¿Es correcto? Correcto. Sí, Correcto, correcto. correcto. Sí, 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 es lo que dije hace un rato. Por eso que últimamente la aplicación de muestreo a través de testigos de núcleos de roca y su posterior análisis en laboratorio se hace habitualmente en los proyectos. Por supuesto que hay una serie de ruidos o de condicionamientos sobre el grado de fracturación que tuvo la muestra en la extracción misma, en la parte mecánica, y también a los fenómenos
de cristalización que pueden haber. Acordémonos que uno la saca de un cierto equilibrio, una salmuera que está en un equilibrio y que de golpe la pone expuesta a la atmósfera. Entonces ahí, si bien se hacen todos los intentos para aislarla y lo más rápidamente posible, siempre está la duda sobre si se generó una recristalización, si se está disminuyendo la porosidad por recristalización. En fin, hay un montón de incertidumbres. Por eso que en el método sónico, que lamentablemente en salares maduros como estos, donde hay alita cristalina, no funciona, pero sí en aquellos, puede funcionar en aquellos lugares donde hay arenas sueltas, limos, arenas finas, arcillas. Se pueden extraer muestras que ya van, en el momento que se están extrayendo, se van encapsulando y después tienen una mayor confiabilidad a la hora de hacer algunos ensayos sobre esos testigos. Esta es una consulta o un comentario de una abogada, Florencia Morales, de Jujuy. Te consulta si sabes de alguna provincia con proyectos en curso, ya sea exploración, prospección, que haya utilizado estudios integrados de cuencas para determinar reservas totales del mineral y el soporte hídrico para la ejecución de proyectos paralelos. No, lamentablemente no. Yo personalmente no tengo información de algo por el estilo y por supuesto es como la parte ideal, digamos, es el ideal que todos buscamos, si se va a trabajar sobre cierto salar y hay 2, 3 o 4 empresas que están interesadas en producir del mismo, de tener la información completa, global, los modelos numéricos, los modelos conceptuales, tratar de modelarlos, tratar de generar la información para que esos modelos numéricos sean consistentes, porque muchas veces modelamos sobre una cantidad de información que es insuficiente. Por supuesto, el modelo sirve igual para lograr balance y para proyectar en función de la información disponible o estimada, pero creo que parte de nuestra responsabilidad como geólogos a futuro es que cuando nos toque participar en este tipo de proyectos, siempre insistir en la generación de datos base, las mediciones de precipitaciones, las mediciones de nieve que no se han hecho nunca y que consideramos que son trascendentes a la hora de estimar las recargas de estos sistemas. La evaporación, más que evapotranspiración, porque acá casi no hay vegetación, la evaporación es también, primero, la gran extracción de agua de estos sistemas es la evaporación, y tenemos una gran cantidad de dudas y de magnitudes que son muy diversas. Entonces, trabajar sobre la información básica es parte de lo que tenemos que procurar nosotros, para que después, en la consulta que me hace esta chica, es justamente poder tener modelos lo más robustos y lo más sólidos posible, que permitan después planificar de una manera armónica la explotación minera de estos sistemas hidrogeológicos. Perfecto. Bueno, acá le contesto a alguien que consulta si se puede abrir una discusión verbal. Estamos acotados con el tiempo disponible en la sala. Se nos agota en cualquier momento el tiempo. Pero bueno, yo creo que igual fue una discusión muy, muy interesante. Muy, muy interesante las consultas y la exposición. Y cualquier duda, vos dejaste tu mail, así que se comuniquen vía mail con el disertante para evacuar alguna otra duda. No sé, Esteban, más que felicitarte y felicitarlos a todos, agradecerles a todos por estar presentes en la charla. Sí, gracias, te dicen gracias los participantes. Laura, ¿estás? Sí, acá estoy. Estuve escuchando, así que muchas gracias a Esteban y a ustedes por la organización de este ciclo tan lindo, y continuamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, Esteban, dale, Esteban, no sé si querés decir algo más. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento, no solamente porque yo conozco un poco el esfuerzo que significa organizar este tipo de actividades, más en esta modalidad que estamos descubriendo todos, pero es Seguro. justamente parte de sacudirnos y no dejar que lo que nos afecta a nivel planetario nos impida desarrollarnos como profesionales, como docentes, y sobre todo con temas de tanta actualidad, de tanto interés, y siempre mirando el campo de la gente que se está formando, de los chicos que vienen, de dejarles a ellos
una oportunidad, y en este caso yo transmitirle un mundo nuevo que existe y que está necesitando gente formada, y alentarlos a esto, a que nos capacitemos, que nos formemos cada vez más para poder ser parte de este desarrollo minero, que es una actualidad en la República Argentina. Bueno, Esteban, gracias por tu experiencia, gracias por la claridad de todos los conceptos, y bueno, gracias a los participantes, los despedimos y finalizamos con vos este ciclo de conferencias. Gracias, Laura, por el apoyo académico. Bueno, Gracias. Esteban y gente, Gracias. hasta la próxima. Mucho gusto. Chao, hasta luego. Hasta luego. Buenísimo. Bueno, Lau, ahí seguimos cualquier cosa. A ver, que voy a...